A continuación, en Radio María Inmaculada, los Papas. Espacio de formación cristiana para conocer mejor a los pontífices de la Iglesia Católica. Programa a cargo del presbítero Cecilio de Miguel Medina. Vamos a dedicar esta reflexión de hoy al Papa Benedicto XII, que posiblemente entre los papas que gobernaron la Iglesia en ese periodo que la historia denominamos como el periodo de Aviñón, que con una definición negativa también se refieren los historiadores al cisma y se refieren los historiadores a la cautividad de la Iglesia, pues entre esos papas que gobiernan la Iglesia en este periodo, que duró en torno a los 70 años, es Benedicto XII el que posiblemente dejó un recuerdo más positivo. Jacobo Fournier, así era su nombre y apellido, había nacido en un poblado pequeñito junto a los Pirineos, y son pocas las noticias que poseemos de su niñez y de su propia familia. Muy pronto ingresó en un monasterio cisterciense y de él se traslada a otro de la misma orden, en el que un tío suyo era el abad. Estudió teología en la Universidad de París y fue nombrado abad del monasterio cuando su tío fue encumbrado a la dignidad de cardenal. Fue nombrado obispo y 10 años más tarde el Papa Juan XXII le hizo cardenal. A la muerte de este, los cardenales exigieron al cardenal con más méritos para ser elegido pontífice el compromiso de permanecer en Aviñón. Cuando éste se negó a estas exigencias, los cardenales lanzaron el nombre del cardenal Fournier, bastante desconocido y que debido a su origen humilde y a la debilidad de su salud, se sorprendieron de que los votos le llovieran siendo intronizado con el nombre de Benedicto XII. Se trataba de un monje cisterciense, austero y reformador, un hombre sabio y modesto, que con humildad exclamó sorprendido por la elección: «Habéis elegido a un asno». De gran corpulencia corporal y con colores de hombre sano, piadoso, sencillo y pacificador, se le ha acusado de excederse en la bebida, único vicio del que se le acusa, en lo que parece que hay mucho de exageración y bastante de calumnia. Tampoco caería en uno de los vicios de los papas que desfilaron por Aviñón, el afán de elevar a parientes. A ninguno de ellos se elevó a la dignidad de cardenal, solo a uno le nombró arzobispo. Se le atribuye una frase que quizá no dijo nunca, pero que tiene una fuerte significación. El Papa debe asemejarse a Melquisedec, que no tenía padre ni madre ni genealogía,
al advertir a su familia que no esperasen de él ricas pensiones. Su gran formación teológica le llevó a resolver muy pronto la controversia creada en torno a si los que se salvan ven a Dios antes o después del juicio universal. Su antecesor había afirmado en un sermón pronunciado en la Catedral de París lo segundo, y el Papa Benedicto XII, en un verdadero acto definitorio como maestro de la Iglesia Universal, zanjó la discusión con la Constitución Benedictus Deus. Cito palabras textuales de este documento. Por esta Constitución, que ha de valer para siempre, por autoridad apostólica definimos que las almas de los santos, aun antes de la reasunción de los cuerpos y del juicio universal, ven la divina esencia con visión intuitiva y también cara a cara. Afirmará también las inmediatas penas después de la muerte a quienes murieron en pecado mortal. Decidió volver a Roma, la sede del papado, e inició su pontificado mandando que se restauraran las basílicas de San Pedro y de San Juan de Letrán. Las dificultades que le presentaron los cardenales, hablándole de lo difícil de vivir en una Italia fraccionada y en una Roma tiranizada por los varones y permanentemente ensangrentada por las rivalidades, amortiguaron su conciencia de pertenecer a los obispos que no guardaban la residencia en sus diócesis. Y cuando se convenció de la imposibilidad del regreso a la ciudad eterna, decidió construir una morada digna para los papas en Aviñón, pues sus predecesores habían ocupado el convento de los dominicos o el palacio del obispo junto a la catedral. Comenzaría la construcción del palacio que todavía se conserva y que fue terminado por su sucesor Clemente VI. Su arquitecto levantó un enorme monumento que albergaba en su interior ambos amplios salones, regia escalera, magnífica capilla y múltiples habitaciones. Externamente posee el austero estilo gótico, que responde a la austeridad monacal del Papa, y no tanto al carácter guerrero, sombrío y tenebroso del siglo en que se construyó. Dábamos al principio a Benedicto XII el título de Papa Reformador, pues ningún papa de Aviñón emprendió tantas reformas. Sus primeras medidas reformistas se dirigieron a la curia papal que tantas críticas provocaba en todo el mundo, entre ellas la obligación de la residencia a obispos y presbíteros, muchos de los cuales residían en la ciudad papal. Suprimió muchos de los impuestos que su predecesor había establecido para todo asunto en el que interviniera la curia. Desigualdades resultados tuvieron sus medidas de reforma en las órdenes religiosas. En las de rancio raigambre como cistercienses, benedictinos y agustinos, se vieron algunos frutos, sobre todo en lo referentes a la vida claustral, ya que muchos monjes eran permanentes vividores fuera del claustro, y en la dedicación de jóvenes monjes a una buena formación universitaria. Pero en las órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos, encontró muchas resistencias, y algunas medidas que consiguió imponer a su muerte fueron derogadas por los superiores religiosos, y muchas otras reformas fueron rechazadas por sus sucesores en el gobierno de la Iglesia. La gran ilusión de ver una vida religiosa con el fervor de sus tiempos de monje fracasó en buena medida.
un programa tan completo de reformas y un celo tan intenso por llevarlas a cabo, fracasaron, unas por ser demasiado minuciosas y complicadas y otras porque el Papa concedía exenciones con bastante facilidad. Si la primera razón parece cierta respecto a la segunda excusa, hay que agregar que el Papa estaba bastante solo y tenía que ir contracorriente en temas en que la costumbre casi se había convertido en ley. Si algo no poseía el Papa Benedicto XII, era habilidad para entenderse con los poderes políticos. Era un pontífice a quien le repugnaba el empleo de la violencia y el ruido de las armas. Ya en el primer consistorio anunció que no haría la guerra a nadie, pues guerrear le parecía indigno del vicario de Cristo, y le tocó como heredad tener unas relaciones con el monarca alemán Ludovico IV de Baviera, a quien su predecesor había excomulgado en varias ocasiones. Pronto manifestó el monarca su deseo de reconciliarse con la Iglesia. Benedicto XII, como buen francés, consultó con los reyes de Francia y de Nápoles, que hicieron cuanto estaba a su alcance para que dichos planes fracasaran. Entre otras exigencias colocaban que Ludovico pusiera su política en armonía con sus intereses. El emperador estaba tan interesado por resolver su situación con el pontífice que volvió a enviar embajadores para tratar el modo de entenderse. Pero todos sus intentos fracasaron por causa de los reyes de Francia y de Nápoles que tenían sus intereses personales. El resultado fue trágico, ya que el emperador terminó aliándose con el monarca inglés y que pronto supondría la ruptura de relaciones con la corte de Aviñón y el comienzo de la guerra de los 100 años que ensangrentaría tanto a Francia. Algún éxito mayor tuvo con los reyes de España, a los que ayudaría en su cruzada contra los musulmanes. Menor ayuda tuvo en el reino francés, cuya amistad procuró siempre y que le dio toda clase de largas al tema de la cruzada. El Papa vería con pena que el monarca francés consideraba la guerra contra los ingleses como una cruzada, y eran dos pueblos cristianos. Él combatió fuertemente las doctrinas que habían emergido en el pontificado anterior de gran confrontación entre Juan XXII y el emperador. Se había producido el divorcio entre el papado y el imperio, que haría suyas las teorías del defensor Pachis, obra de Marsilio de Padua, según las cuales la Iglesia debe supeditarse al Estado, y como en esos momentos es la Iglesia la que está perturbando la paz, su máxima autoridad, el concilio, debe juzgar al mismo Papa. Estas ideas serían defendidas y extendidas por un grupo de franciscanos descarriados como Miguel de Cesena y Guillermo de Ockham.
estuvo muy preocupado por la infidelidad en la que estaba cayendo Irlanda e intentó persuadir al rey Eduardo III de Inglaterra para establecer la Inquisición en su reino, a la vez que le pedía apoyo a los obispos irlandeses contra la herejía. También estuvo muy preocupado por la unión de las iglesias de Oriente y la iglesia de Armenia, que a principios del siglo XIV había sufrido la invasión de los musulmanes. Benedicto XII no se pudo escapar a las calumnias. Reformador, enemigo de la iglesia, de la herejía, constructor del palacio papal en Aviñón, renuente aliado de Francia y enemigo de Alemania, él se hizo de muchos enemigos cuyas mentiras habrían inspirado apreciaciones anticatólicas de su carácter. Mucho daño le fue hecho por las sátiras de Petrarca, el gran escritor italiano, que había patrocinado todos los intentos para que el Papa regresara a Roma, y quizá por eso, por este fracaso, a pesar de haber sido patrocinado y colmado de honores por el Papa Benedicto XII, es quien le trató más injustamente. Pero la historia ofrece una reivindicación, y hay muchos testimonios hoy de que a pesar de que falló al no tener éxito con las dificultades políticas que heredó, su piedad, virtudes, espíritu pacifista, su justicia, su rectitud, su firmeza en dar reglas, su celo por la doctrina y por la reforma moral, y la integridad de su carácter estaban por encima de toda crítica. Por eso terminamos con la afirmación con la que comenzábamos. Benedicto XII, posiblemente el Papa que dejó un recuerdo más positivo entre cuantos gobernaron la Iglesia en la triste estadía de su sede en Aviñón. Hemos escuchado Los Papas. Con el presbítero Cecilio de Miguel Medina. Espacio de formación cristiana para conocer mejor a los pontífices de la Iglesia Católica.